Doctor Oscar Iván Palacio, abogado especialista en pensiones. Muy buenos días. Don Londoño y su equipo de trabajo, un feliz día. Muchas gracias. Bueno, usted que conoce bien por dentro el sistema pensional de Colombia, díganos si es sostenible, si esto se puede quedar así o si necesita reformas y reformas sustanciales. ¿Cuál es su opinión? Es insostenible desde el punto de vista económico y es insostenible desde el punto de vista humano porque estamos en un país que empezamos a envejecer en la suma pobreza. Bueno, y entonces... Esperando que en el gobierno de Santos nos hablaron de reforma, no hubo, 8 años. Y este gobierno desde los inicios está esperando una reforma, no hemos visto un párrafo, hemos escuchado versiones, pero no hay ni un párrafo de ellos, ni de bueno, ni de malo, ni de regular. Solo hay expectativas que esperamos que sean para afrontar un país que envejece en la pobreza y el más grave problema pensional que es la exclusión. O sea, hoy en día se habla de una reforma pensional, pero ¿para quién? ¿Para 50.000 colombianos que pueden pensionar al año o para 450.000 que llegan a su edad de retiro sin una posibilidad nunca de una pensión? Y entonces se pregunta uno, entonces, ¿qué pasa? ¿Y esto cómo va a ser? ¿Y cuánto le cuesta al Estado el sistema pensional actual? De dinero que tiene que desembolsar y que tiene que estar en el presupuesto nacional. ¿Cuánto cuesta eso? 41 billones de pesos, 43 billones de pesos para el 2020, que equivale más o menos al 4.2% del Producto Interno Bruto. Y solo cobija a 2.450.000 pensionados que tiene Colombia. No todos por vejez, hay que hacer esta diferenciación. 1.560.000 por vejez, 800.000 por sobrevivencia, donde hay mucha viuda joven, y 140.000 por invalidez. Para decirle, doctor Londoño, que hoy solo de 12 colombianos en edad pensional, solo 3 tienen pensión. ¿De 12? ¿3? De 12, 13, 25%, con tendencia a la baja. Qué horror. Bueno, entonces esa es la situación, pero cuéntenos, porque hay mucha gente que está en tránsito de los fondos de pensiones hacia Colpensiones, pero no es que los fondos de pensiones eran la maravilla y que ese es el gran hallazgo que se hizo para resolver los problemas de pensiones. ¿Por qué la gente se pasa de los fondos de pensiones a Colpensiones y los jueces lo están aceptando? Y eso, ¿cuántos pleitos hay en marcha y cuántas sentencias se están dictando en ese sentido? En este momento, sí, diga usted. Sí, en este momento hay 23.000 demandas contra Colpensiones y los fondos privados, y cada día aumentan exponencialmente, porque en el momento en que iniciaron los fondos en Colombia, 12 años después de Chile, en el 94, a la gente no le explicaban que su tasa de retorno era el 18%. Lo que pasa, doctor Londoño, es que para las personas que cotizan hasta un mínimo y medio, le es indistinto y si se quiere más ventajoso, no para el Estado, cotizar en un fondo privado que en Colpensiones, porque su pensión será de un mínimo. Entonces, pero nunca van a llegar a los 200 millones de pesos de renta que necesitan garantizar una pensión mínima. Pero el Estado creó algo que llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. El 95% de los colombianos que están en los fondos privados no llegarán a 220 millones de pesos, que es la renta que exige un fondo privado para darle una pensión mínima. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando Pedro Pérez ha cumplido 1.150 semanas y tiene 62 años, llega más o menos a 78 millones. Se ha cotizado juiciosamente sobre un mínimo con la capitalización de su cuenta pensional. Entonces, los 150 millones de pesos restantes los tiene que garantizar el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. La pregunta que yo me hago, que no soy un hombre más profundo en matemática, es cuando los 5 millones de Pedro Pérez en Colombia que están en la situación lleguen a esa situación, ¿qué les va a pasar? Se va a reventar ese fondo de garantía mínima y en últimas el Estado tiene que responder. Pero doctor ministro, para su pregunta inicial, eso es el escenario de los fondos privados, ¿cómo funcionan? Por cada 220 millones de pesos, usted le garantizan un mínimo con 1.150 semanas.
pero lo que no le dijeron fue a todos los colombianos, que son no menos de 500.000, que ganaban 5, 7, 10, 12 salarios mínimos, que también su pensión iba a tener una tasa de retorno entre el 10 y el 18%. Le voy a poner un ejemplo de un cliente que tengo, da pena, pero es patético, cotizó toda su vida laboral en los últimos 30 años, sobre 10 millones de pesos, a valor de hoy. Cumplió 64 años, es un médico distinguido, trabajó, es una especialización, ha negado un hospital público, se fue para un fondo privado de pensiones, ya no puede volverse a Colpensiones. Fue por su pensión, le dijo, sí señor, con mucho gusto, en 15 días está su pensión, 1.400.000 pesos, el 14% de su tasa de retorno. Ese hombre está hoy siendo médico, en tratamiento por una profunda depresión. ¿Qué va a hacer él? La única opción que le toca es una demanda que llama la ineficacia de la afiliación, que afortunadamente, con reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, se están ganando, no todas las veces, pues la mayoría de veces, pero la esperanza del señor es una sentencia, porque pasa de su posibilidad, él no está en transición, de tener una tasa de retorno en Colpensiones del 63% con 1.700 demandas que tiene cotizadas, al 14% a ese X fondo de pensiones que en Colombia solo son 4. A ver, explícanos más despacio. Esa persona de nuestra historia que tendría 1.400.000 pesos, ¿cuánto pasa a recibir por pensiones si se las paga Colpensiones, si le aceptan la demanda que ha presentado? 6 millones de pesos. Es decir, 4 veces. 4 veces. Y esos son los fondos privados para quien cotice en un fondo privado, más de 2 mínimos. En el mejor de los casos, en ocasiones si tiene un hijo inválido o una mujer muy joven, le dan menos. Le dan menos. Claro, porque eso es puros seguros, es un seguro. Es un seguro, pero un seguro de esa naturaleza, de manera que los que tienen, repitamos, un salario mínimo no tienen problema. Hasta un salario y medio mínimo. Salario y medio mínimo. Que es el 70% de los colombianos que cotizan así. Muy bien. De ahí para adelante, los que han cotizado más, si están en los fondos de pensiones, les van a pagar o la cuarta parte o la tercera parte o la mitad de lo que le pagaría Colpensiones. Sí, ministro, y está demostrado matemáticamente. Lo vivo a diario en mi oficina y en todo el país. Bueno, y entonces los jueces están dictando las sentencias que corresponden. ¿Cuántas sentencias se han dictado en ese sentido? Alrededor de 1.500, pero ya exponencialmente porque la gente se está dando cuenta, porque están cumpliendo la edad de retiro, van a hacer sus cuentas y no le dan, porque la gente, no tenemos una cultura financiera y el problema es que en los fondos privados fue pura publicidad patrocinada por el gobierno de entonces, y las personas están trabajando de buena fe, no saben que se metieron a otro sistema absolutamente diferente de rentabilidad, que tiene cosas buenas, porque de alguna manera le ahorra al Estado. Claro, le ahorra al Estado, pero aumenta el sufrimiento humano. Para el jubilado es tremendo. Sí, una tragedia. Pasa de ser una persona de clase media a tener una vejez en suma pobreza. Pues en suma pobreza con salario mínimo prácticamente. Con salario mínimo. Es decir, el médico de nuestro cuento pasa a ganar 1.400.000 pesos, 2 salarios mínimos de pensión. Ministro, esa persona lloró, me dijo: Oscar Iván, yo soy médico, vivo con la enfermedad y la muerte y sé que es la vejez. Me veo a los 75 años con este salario y no la puedo resistir. Lloró. Bueno, lloró y presentó demanda. Claro, afortunadamente vamos bien. Bueno, vamos bien con la demanda. Y entonces, ¿quién va a pagar los platos rotos? Porque le aceptan el paso para Colpensiones, pero Colpensiones no va a recibir de parte del fondo de pensiones el dinero suficiente para pagar esa mesada pensional. Entonces, ¿quién la paga? Ministro, Colpensiones paga integralmente. Hemos tenido una tesis, ojalá los magistrados la acepten, que esa consecuencia de ese engaño que produce la ineficacia, que es lo que dice la sentencia, la pague quien la provoca, que son los fondos privados. Por ahora se limitan a devolver capital y consumo esfuerzo, las comisiones que cobraron durante todo ese tiempo, pero ellos no sufren ningún daño. No sufren ningún daño. Colpensiones. Colpensiones. Ah, bueno, ahí está la respuesta, Colpensiones. ¿Y quién es Colpensiones? ¿El gobierno? El gobierno, el Estado. Muy bien. Entonces, hoy
el gobierno está pagando 41, 43 billones de pesos en pensiones. ¿Cuánto va a quedar pagando de aquí en adelante? Exponencialmente. Si regresan 300.000 colombianos que fueron engañados y hoy están en los fondos privados, esos son 8, 10 billones de pesos más, porque son pensiones las significativas, las que pasan de 4, de 5, de 10 salarios mínimos, que pesan mucho en las arcas de Colpensiones. Que sobre eso hay que hacer una anotación, ministro, si van a hacer una reforma profunda y seria. ¿Sabe qué es Colpensiones? Aparte de ser una entidad seria, con 4.000 funcionarios, todos muy bien preparados, con unos sistemas interesantes, ya no es la tragedia del Seguro Social para una pensión de 5 años, todo eso ha mejorado, pero Colpensiones hoy en día la estructura es un pagador que gira la Tesorería General de la Nación, con las siguientes cuentas. Colpensiones paga 25 billones de pesos al año en pensiones, de los 1.350.000 pensionados que tiene. Recauda 8 billones. Y esos 8 billones que recauda, entonces son 17 que le gira la Tesorería General de la Nación y 8 de Colpensiones. No tiene cero patrimonio. Tiene las cajas registradoras, tienen los asientos, no tienen ni propiedades porque donde están son alquilados. Entonces, en una reforma profunda hay que decir, sí hay sistema público de pensiones, sí hay prima media, pero tienen que tener algunas garantías mínimas. Hoy pendemos absolutamente de la Tesorería General de la Nación. Colpensiones es un mero pagador. Bueno, y usted dice que no tiene plata, pero es que en los comienzos, en los primeros 20 años, para decir, el fondo pensional recibe aportes, pero no tiene pensionados, porque la gente no se ha pensionado. ¿Qué se hizo ese capital inicial? Bueno, el antiguo Seguro Social se lo comieron los gobiernos de turno. El último fue hacia el 98 con un famoso disolución y acciones del Banco Central Hipotecario. Pero hoy es muy sencillo. Lo mucho o poco que recauda Colpensiones, que están entre 9 y 10 billones de pesos al año, se van para pagar las actuales pensiones. No, eso está claro. Hay cero reservas, cero. Pero las reservas que no se hicieron. No existen. ¿Pero qué se hicieron? ¿Pero a quién reclamarle? ¿Quién? Es que fueron 20 años, reciba aportes y no hay un pensionado. No, una política de Estado ladrona. Bueno, no hay uno solo. Y eso la gente no lo recuerda, no hay una historia sobre eso, no hay una historia de la dilapidación del capital inicial de los fondos de pensiones. No se recuerda, la gente no sabe que el Estado nunca garantizó, sobre todo en los tiempos de 30 años de Seguro Social, no garantizó las reservas porque le correspondía una parte interesante, era la tercera parte, nunca la aportó. Más bien los recaudos los utilizaba como política económica en sus gastos de funcionamiento, lamentablemente. ¿Cómo le parece? Bueno, y entonces, y esto es con un sistema donde de 12 personas que llegan a la edad de jubilación, solamente 3 tienen pensiones. ¿Qué tal que eso se extienda? Si el gobierno va a ser responsable y va a cumplir la Constitución, que es garantizarle una seguridad vital a todos los colombianos en la tercera edad, o sea, la seguridad social integral, o no habría cómo para que todo el mundo esté en la cama, porque realmente así fuera con una pensión mínima. Hoy a esos 3 millones de colombianos que ya nunca van a tener una pensión, no hay cómo darles. 3 no, a los 9. A los 9, pero hoy ya hay 3 millones que cumplieron la edad y que jamás tendrán una pensión. Jamás, en la extrema pobreza. No olvide que son 6 millones de colombianos. No, 3 millones no, estoy equivocado. 4.300.000 colombianos. Hoy hay 6.100.000 colombianos con edades mayores de 60 años. Y hay 1.500.000 pensionados por vejez. Hay 4.500.000 colombianos, de los cuales algunos están cotizando, por lo que asumimos un cálculo de que ya 3.500.000 colombianos, muchos de los que nos están oyendo, jamás van a tener ya una pensión. Pero cada año el mercado arroja 460.000 colombianos que alcanzan su edad pensional, de los cuales se van a pensionar entre 50 y 60.000. O sea, yo estoy hablando de que hoy es de 4, 3 de 12, pero va a ser uno de 10 dentro de muy pocos años. Bueno,
Esto es una tragedia. Y nadie habla sobre ese tema. Usted es la única persona seria que habla sobre ese tema y los demás ahí callados, esperando a ver cuándo salen las sentencias para los que se sienten con toda razón engañados por el boom de los fondos de pensiones, que no producen efecto para los que tienen hasta un salario y medio mínimo de pensión, y de ahí en adelante es el desastre. Ministro, ¿Y a qué velocidad están dictando los jueces estas sentencias? Depende del tribunal, entre 6 meses y 6 años. Así de sencillo. Entre 6 meses y 6 años. Eso es aleatorio. ¿Hay tribunales que dictan la sentencia en 6 meses? 6, 8 meses. Hay tribunales que demoran 4 años y en ocasiones se va a casación y son 6 años. Doctor Oscar Iván Palacio, quedamos horrorizados con estas cuentas que usted nos hace. Este es el gran problema del país, el gran problema de la economía del futuro del país. Y nadie habla de eso. Hay unas propuestas interesantes, que es bueno dar cifras. Cifras, doctor Londoño, son las siguientes. De lo que recauda los fondos privados, que son por cada $1.000.000 de trabajador, van 160.000 pesos para el fondo privado. Pero solo el 11.5% va para su cuenta pensional, porque el otro 4,5% se distribuye entre el fondo de garantía mínima y entre los costos de las comisiones. No todo va para allá. Y segundo, también para dejarlo y aprovechar esta gran oportunidad, Colombia no puede seguir con esa política de ayuda al adulto mayor con el auxilio de 70.000 pesos. La línea de la miseria en Colombia está en 130.000 pesos. Quien no tenga 130.000 pesos monetariamente es una persona en la indigencia. Y el Estado a 1.400.000 colombianos le ayuda con 60.000 pesos al mes. No, hay que tener una política del envejecimiento en la próxima reforma pensional para estos 3 millones de personas que ya jamás van a tener una pensión, pero no con subsidios de miseria. Bueno, y díganos de dónde va a salir la plata. Yo soy optimista. Le voy a dar una alcancía. Le voy a dar una alcancía que se la están gastando en puentes donde no hay ríos. El FOMPET fue un fondo creado en el gobierno de Andrés Pastrana que tenía como mira que las entidades territoriales ahorraran para sus pasivos de los pensionados. Colombia, en sus 1.200 entidades territoriales, los departamentos y los municipios, los institutos descentralizados, era un fondo de quebrados. Afortunadamente, ninguna entidad territorial en Colombia ya va a tener problemas de que no va a ser viable por motivos pensionales, porque este fondo se creció de tal manera que muchos superaron el 100% de sus pasivos. Y hoy en día hay unas posibilidades de evolución para hacer puentes donde no hay ríos. Me parece que el FOMPET es un buen ejercicio para esta gran alcancía, no para los pensionados, sino para ya 3 millones de colombianos que nunca van a alcanzar una pensión, de hacer unos subsidios más interesantes. El FOMPET no vale menos de 20 billones de pesos y está en crecimiento. Y sobre todo, cuidar esa alcancía para que el gobierno con política macroeconómica no se la lleve para otra parte, que sea un ahorro para los más de 3 millones de colombianos que por este estorboso, ineficiente, injusto sistema pensional excluyente de Colombia los va a arrojar a una pobreza en la vejez. Ahí hay una alcancía importante que es el FOMPET. Es un llamado de atención al gobierno nacional. ¿Y esa plática dónde está? En el FOMPET, que la ministra del Ministerio de Hacienda. Y es de las entidades territoriales. Ningún municipio de Colombia ya tiene problemas ni afugias económicas por sus pensionados ni por sus pasivos laborales. Y eso fue gracias al FOMPET. Es una noticia interesante. ¿Pero creó quién? ¿Quién creó el FOMPET? El FOMPET en el gobierno de Andrés Pastrana. Muy bien, pues saludos al presidente y felicitaciones al presidente Pastrana por el FOMPET. Ahí hay un ahorro, ahí hay una esperanza, a ver cómo resultan las cuentas. Bueno, doctor Oscar Iván Palacio, quedamos muy preocupados, pero muy esperanzados con que el FOMPET, un fondo de ahorro, pueda ser la solución para este problema dramático que tiene el país.
Doctor Oscar Iván Palacio, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Ministro, muchas gracias, un feliz día y a todos mucho ánimo con estas regulares noticias. No, pues regulares, tendiendo a malas. ¿Cómo les parece, pues? ¿Cómo le parece los que tienen varios o muchísimos años de cotizaciones en el sistema del fondo de pensiones y descubren que van a tener una pensión efectiva de miseria? Terrible, doctor Fernando. Yo ya me estoy preocupando. Yo creo que yo no voy a alcanzar con todo lo que nos contó el doctor acá. Ah, pero si usted está recién nacida. Usted está recién nacida. Los años que le quedan de cotización, por ahí 50. Bueno, entonces Oscar Iván Palacio, abogado especialista en pensiones, estaba con nosotros en la hora de la verdad.